Bueno, seguimos aquí en La Brújula y lo prometido es deuda. Estamos en contacto con Alexis Dritsos. Alexis, ¿estás allí? Sí, ¿cómo te va, Mario? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bueno, siempre un gusto charlar contigo, Alexis. Y bueno, vamos a empezar por el tema en el cual sos uno de los mayores especialistas, son los créditos UVA, que se han transformado en préstamos que son una carga muy grande sobre aquellos que los han tomado. ¿Qué estás viendo con las medidas del actual gobierno? ¿Qué perspectivas, además de la coyuntura, estás viendo en la evolución de estos créditos que surgieron con tanta bambolla y que terminan siendo realmente créditos muy pesados? Bueno, el problema que tenemos con estos créditos claramente tiene que ver con el descalce histórico que se dio con el sistema de indexación basado en inflación y el sistema que tiene que ver con el incremento salarial en paralelo. Esa sería la primera cuestión elemental que ha generado esta gran crisis. Pero se suman otros problemas a esto, que tienen que ver con que no solamente la cuota avanzó al ritmo de la inflación, sino que además los otros gastos que aplican a las familias, más allá de su cuota, han incrementado sus costos por encima de la inflación. Y a Claro. eso se le agrega otro factor que muchas veces para la relación cuota-ingreso que se utilizó en el principio del crédito, se tomaron más de un ingreso y algunos de los miembros que formaban parte de ese ingreso, algún autónomo, en este momento no está recibiendo ni por asomo el ingreso que recibía en su momento. Entonces, la situación es mucho más grave de lo que aparenta cuando se lo analiza con demasiada simpleza. Y Mm, esto representa una situación muy grave. Fundamentalmente lo que más se difunde es el tema de los hipotecarios, los que compraron una vivienda, mientras que está pasándole lo mismo a los que tomaron créditos personales o los que tomaron créditos prendarios, compraron vehículos con créditos del tipo UVA, que se encuentran con una aceleración del capital, una deuda monumental, que inclusive en el caso de vehículos a veces supera el valor del vehículo actualmente, con lo tremendo. cual se transforma en algo descabellado, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se afronta esta situación? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el nuevo gobierno? Sabemos que un amigo nuestro ha llegado al directorio, dos amigos han llegado al directorio del Banco Nación, uno es Tombolini, Matías Tombolini, el otro es Claudio Lozano. ¿Qué podemos esperar que haga el gobierno y las autoridades de los bancos eh, y el Congreso respecto de este tema, Alexis? Bueno, mira, en primer lugar me parece, hay varias cosas que corregir y me asusta un poco porque noto que todavía no lo tienen muy claro el panorama. Yo señalaría como primera medida que se sienten, participen a los damnificados UVA de todos los frentes, no solamente hipotecarios, sino a los préstamos personales y también a los prendarios, como para que puedan tener voz en esta comisión que se va a constituir de acuerdo a la ley recientemente votada, para evaluar cómo actualizar y cómo instrumentar la idea del esfuerzo compartido, que es lo que subyace en esta idea, que todavía no está claro. En Ajá. segundo lugar, el congelamiento que se otorgó durante el gobierno de Macri, que ahora se postergó por 30 días más, solamente le ha permitido mantener la cuota fija de agosto a un grupo específico de hipotecarios, pero no al resto de los hipotecarios que superaban el monto del préstamo de 140.000 UVAs, creo que era el límite, y tampoco ningún tipo de medida para los préstamos personales y prendarios. Entonces creo que ahí deberían poder poner un paraguas de congelamiento y calma hasta tanto se llegue a una solución inteligente a todos los demás, quizás algunos a partir de la fecha de diciembre, con los datos de diciembre, y los otros que quedaron afuera de la parte hipotecaria, que siempre es la parte más sensible, participarlos también del congelamiento de agosto. Eso como primera medida de calma. En segundo lugar, me preocupa porque he escuchado a Tombolini, lo he escuchado a Labaña, hablar del CBS, el coeficiente de variación salarial, como una alternativa, y no es una alternativa válida, porque si uno proyectara qué hubiera pasado en vez de tener el UVA con el CBS, no hubiera habido una gran diferencia. Y después se hablan de otras opciones. Yo he presentado una propuesta teórica, que es la de tomar un índice menor, que sería el 80% del CBS, y recalcularlos desde el inicio a los préstamos para poder determinar cuál sería el capital adeudado actual. Todo lo pagado anteriormente obviamente no se modifica,
pero poder arrancar con un capital distinto, mucho más bajo si se hiciera desde el origen en 80% del CBS, con una tasa fija del 3,5%, que es la que originalmente el Banco Nación otorgó, y luego con una cláusula de salida, o sea que cuando el mercado, el banco en donde está tomado el crédito, en el futuro pudiera ofrecer un producto conveniente al tomador, que automáticamente por su pedido y sin costo pudiera salirse de este sistema que retendría una mínima indexación mucho más benigna porque mantendría los equilibrios y lo haría sustentable, pero aquel que quiera en su momento poder volcarse a un crédito tradicional, cuando las condiciones estén dadas, puede hacerlo sin costo. Este es el planteo que vengo haciendo como alternativa. Obviamente la tasa de interés, esta que es la más baja, sería para los hipotecarios, habría que definir cuál sería la tasa de los personales y los prendarios, sería otro esquema, pero básicamente conceptualmente sería este, y creo que todavía hay desorientación en ese sentido y creo que haría falta que en esa mesa para negociar esa comisión aparezcan este tipo de ideas, porque creo que al gobierno le hacen falta poder enriquecerse de esto y no caer en la trampa de creer que nos aliviaría la situación con el CBS y en definitiva caigamos en otra situación tan grave. Claro, hay una situación que es la siguiente, que eso me esclarecerás vos. En realidad el gobierno está haciendo algún malabarismo, por ejemplo, en el universo de los jubilados, donde da la impresión de que los jubilados más rezagados tendrían alguna ventaja en detrimento de aquellos que están más avanzados, pero que igual siguen siendo jubilaciones bastante endebles. Esto lo sabremos en los próximos meses, pero da la impresión de que la masa global destinada a las jubilaciones se mantendrá, digamos, constante, con una transferencia de los sectores medios y altos a los sectores más postergados. Esto podría ocurrir, esto también está ocurriendo como en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, con las tasas que van a caer un poquito más sobre aquellos que más tienen y un poquito menos sobre los sectores, pero que va a mantener más o menos el mismo volumen de ingresos para la provincia. Da la impresión que la masa salarial se podría mantener constante y también existir una transferencia de sectores que pueden estar ganando aquellos 60.000 pesos en favor de aquellos que están ganando 25.000. ¿Cómo ves vos? Quiere decir que habría sectores muy postergados que podrían mejorar un poquito respecto a la inflación, pero podría volver a ocurrir que sectores de 60, 70.000 pesos queden postergados respecto de la inflación. ¿Cómo ves que se puede manejar esto sin que impacte negativamente sobre aquellos que efectivamente vienen perdiendo porque tenían un ingreso un poquito más elevado, pero que cada vez se reduce más y que tienen perspectiva de que se siga reduciendo? Es muy complejo el tema jubilatorio tal como lo estás planteando. Yo creo que acá hay varios elementos y estoy tratando de dilucidar hacia dónde apunta. En primer lugar, creo que hay un tema muy claro con el tratar de recomponer rápidamente una situación de bienestar en las jubilaciones más bajas, con varios beneficios, además de los 2 bonos de 5.000, sino que empiezan nuevamente a aparecer los proyectos de medicamentos gratuitos, devolución de IVA en las compras, etcétera. En ese punto hago un paréntesis, me parece que se queda corto con los 14.000, porque entiendo que una persona, por ejemplo, una mujer viuda que cobra la mínima y cobra una mínima también pensión, que está en un nivel de 28.000 pesos aproximadamente al día de hoy, está en una situación muy crítica y creo que habría que ver de qué manera se le brindan algunos beneficios más a un sector un poco más amplio, quizás no el mismo, ¿no? Quizás los 5.000 de bono, pero quizás buscarle alguna fórmula decreciente si se quiere, pero que sea más abarcativa, y creo que ahí hay una duda. Evidentemente hay un factor explosivo que tiene que ver con la fórmula de la transición que hay que hacer entre la fórmula que se basa básicamente en una gran parte en inflación, con la inflación acumulada durante el último año del gobierno de Macri, para poder pasar a un esquema que esté más vinculado a la recaudación impositiva, que por un lado también se apunta a tener una recaudación positiva, a tener un superávit en corto plazo, con lo cual se entendería que la idea es que a futuro y no muy lejano, desactivando esta bomba indexatoria, que le generaría un problema muy serio en el tema jubilaciones, con los costos que va a tener
como bien vos dijiste, los sectores un poquito más arriba van a ser los perjudicados, tendería a futuro y post negociación con la deuda, que también ese es otro de los temas por los cuales también todo este emprolijamiento fiscal es muy importante, y la sustentabilidad fiscal a futuro, que quizás con un nivel de reactivación, una economía que se mueve, con un sistema que empiece a recaudar con estos nuevos tributos que apuntan a solventar ese superávit, pudiera eventualmente llegarse a ir a la recomposición de aquellos que quedaron un poco más postergados. Indudablemente es un costo, indudablemente es un ajuste que busca tratar de ser menos en los sectores más bajos, pero que todavía tiene mucho por recorrer y mucho por evaluar. Vamos a ver cuál va a ser el impacto real. Insisto con esto, entendiendo que hay que pagar un costo, lamentablemente, del desastre fiscal que heredamos y del desastre inflacionario que se hereda, me parece que habría que ampliar el espectro de ese auxilio adicional bastante por arriba de los 14.000 o 19.000 que se pusieron ahora, y llevarlo a un punto un poco más alto, porque creo que, como decía, una viuda que cobra 28.000 no recibe ningún bono de nada, ni siquiera por una de las jubilaciones, y me parece que no está muy bueno esa parte. Claro, hasta con 20.000 pesos no reciben nada. Exacto. Que efectivamente el tema de jubilaciones, que es uno de los grandes temas para el equilibrio fiscal que está buscando, o el superávit fiscal que está buscando el gobierno. Pero yo te preguntaba también, y en referencia a los créditos UBA, ¿qué pasaría con aquellos sectores, una familia que tiene, qué sé yo, 75.000 pesos de ingreso, que parece que fuera una fortuna en la Argentina, pero que tiene 2 o 3 chicos y que tiene cosas para mantener, también puede estar en una situación crítica? Si el crédito le sigue creciendo a un ritmo mayor que el crecimiento del salario, también podría entrar en crisis esa familia. ¿Cómo podría pensarse una fórmula que los contemple a todos y que tenga la flexibilidad de atender casos concretos, de manera tal que, pienso yo, no sé, vos me dirás, porque creo que esto se había puesto en práctica, por ejemplo, bueno, postergar los plazos de vencimiento, estirar los vencimientos con la finalidad de que sea sustentable en el tiempo, aunque tardes 1, 2 o 3 años más en pagar las cuotas? Mira, el intento de postergarlo, de alargar los plazos, se lo terminó comiendo la inflación, y en muy poco tiempo prácticamente se terminaba pagando lo mismo, nada más que la gente se encontraba con un crédito de 5 años más que el que tenía original. Qué bárbaro. Yo personalmente creo que no hay alternativa más que la de, o sea, acá hay dos variables claves. Uno es el sistema indexatorio que trae aparejado, que es muy fuerte por el tema de la inflación, y que ya de arrastre cualquier solución que arranque con el saldo de capital actual, lo que hoy esa indexación ha generado como deuda, también genera una distorsión. Por eso yo insisto mucho en usar un índice mucho más benigno que el UBA, retrotraer al inicio, para que yo pueda determinar cuánto debe hoy una familia que hoy debe 4 millones de pesos, que tomó por ahí 1,5, que haciéndole el recálculo hoy puede deber 2,5 millones, por ejemplo, en vez de 4. Claro. Y a su vez, con una tasa tope del 3,5, hoy en vez de pagar 26.000 pesos, puede estar pagando 18.000. O sea, estoy tirando números muy en el aire, pero quiero explicar cuál sería. Y de esa manera, de acá para adelante, por más que haya más inflación, con el 80% de la evolución salarial, está garantizado que no va a ser tan violento el incremento del capital y del valor del nuevo índice, que podemos llamar coeficiente de variación crediticia o algún nombre distinto para disociarlo del UVA, que lo hace sustentable y puede mantener un poco los equilibrios que originalmente hicieron atractivo el crédito. Está bien. Porque al principio era atractivo, porque no había manera de tomar un crédito tradicional con las tasas existentes y con los montos que había que tomar, no había manera de calzar la relación cuota-ingreso, no había manera. Entonces esto era interesante, sobre la premisa de una posible inflación a la baja, obviamente, ¿no? Claro. Este nivel de inflación. Así es. Te hago la última pregunta, y que es referida a justamente lo que vos habías mencionado.
el tema de la deuda. La deuda hoy tiene un perfil de vencimientos que la tornan impagable, por eso muchos plantean que de hecho Argentina entró en cesación de pago ya desde abril de 2018, cuando el Fondo Monetario vino en auxilio del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, ¿cómo estás viendo vos, por un lado, la capacidad de renegociación de capital, tasas de intereses y de interés y plazo, por un lado, y el peso que esto pueda tener sobre el presupuesto nacional de los años venideros, del 2020, cuyo presupuesto todavía no está presentado por parte de Alberto Fernández, del 2021, 2022 y 2023? Bueno, ahí está el gran dilema. Yo creo que este es el punto de partida de muchas decisiones, porque claramente este nivel de endeudamiento, una vez que se acomode, y coincido con lo que dijiste, la Argentina está en default y estuvo camuflado en un respirador artificial desde la llegada del Fondo Monetario, y desde entonces sigue con ese respirador, básicamente con ese dinero que entró en ese momento, y después, bueno, con torniquetes y una serie de cosas, la Argentina termina que a fin de marzo, principios de abril, ya no tiene fondos para responder a los vencimientos programados. Entonces, se cae de Maduro la necesidad de esta renegociación. Entiendo que las posibilidades son buenas, creo que el perfil del ministro de Economía, lo que planteó, el soporte que está teniendo de afuera y una serie de contactos que han mantenido, daría la sensación que el mercado está dispuesto a tratar de salvar a la Argentina, pero con un esquema distinto, un esquema que permita alargar plazos, que permita evitar pagos muy furiosos en los primeros periodos. Detalles no los tenemos claramente porque no sabemos, se han hablado en algún momento de alguna quita, después han hablado de que quita no, sino patear para adelante los vencimientos de capital, se habló también de postergar pago de intereses, se habla de la posibilidad o no de reducción de las tasas de interés. Lo que claramente se busca es darle garantías a los inversores de los fondos y los bancos, etcétera, de que no van a tener, en general se habla de que no va a haber pérdida de capital, o sea, como que no habría una quita, pero sí un alargamiento de plazos para acomodar un poco la macro argentina a poder hacerlo. Ahí entra en juego la necesidad del superávit. Esto es muy parecido al esquema portugués en ese sentido, ¿no? Que Portugal reestructuró deudas en base a una solvencia fiscal permanente y muy cuidada, que le permitió cumplir desde el momento que empezó a marchar con ese superávit y con esos compromisos reprogramados de una manera armónica, cosa que otros países no lograron. Y creo que a eso apuntan. Detalles no los tenemos todavía, pero sabemos que hay poco tiempo. Y esto es clave para poder alinear todo el resto del esquema, porque ahí se va a saber exactamente cuánto nos va a costar y en qué tiempos nos va a costar poder repagar. Ahora, están buscando claramente tener por lo menos 2 años livianos para poder hacer que la economía se ponga en marcha, que es mucho más fácil pagar después con una economía en marcha que con una economía totalmente asfixiada como estaba durante el gobierno anterior, ¿no? Correcto. Y te hago la última ya, aunque que es la siguiente. Por un lado, Miguel Bain, con bastante buen tino, dice Argentina tiene que tener un superávit fiscal de 2 puntos para poder justamente afrontar estos y darle una perspectiva de solvencia a la economía argentina que la saque de cualquier especulación de que va a entrar en default. Por otro lado, necesitamos reactivar la economía. Cuando se reactiva la economía, se incrementan las importaciones y al mismo tiempo necesitamos tener superávit en la balanza comercial para obtener de manera genuina los dólares que la economía va a requerir. ¿Crees que está en condiciones este equipo económico de conducir este sistema de varios equilibrios, digamos, como para poder terminar con éxito la gestión? En principio parecería que están alineados y tienen claro, por lo menos en la teoría, tienen claro los objetivos que hay que tener muy presentes, los que vos dijiste, superávit comercial, necesitas tener acotadas un poco las importaciones, lo que da pie a algún tipo de sustitución inteligente, no
no ridícula de querer hacer todo, pero sí por ahí un sistema de sustitución inteligente, también una idea de fomentar mayor valor agregado a las exportaciones. Hay una serie de cuestiones que pareciera que las tienen presentes. Yo no sé si Guzmán tiene una expertise enorme aparentemente en el tema deuda, no sé si va a ser el mejor director de orquesta para para dirigir todos los instrumentos. Está el tema producción con Culfas, está Pese en el Banco Central con experiencia, todo esto mismo que decía Bain, que lo he leído el otro día en un artículo muy interesante, una nota que le hizo Perfil. Pienso que están dadas las condiciones y digamos los conceptos los tienen claros. Si lo pueden llevar a cabo o no, eso lo vamos a ver sobre la marcha, pero los conceptos por lo menos están claros, no nos están diciendo cosas extrañas que a priori uno sabía que no iban a funcionar, cuando nos decían que había que abrirse al mundo, que los capitales entren y fluyan, que liquiden exportaciones cuando quieran. Nosotros sabíamos dónde terminaba. En este caso, al menos, donde dicen que están yendo, tiene cierta razonabilidad. Esperemos que lo puedan lograr. Bien. Bueno, Daniel de Abrantes te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Mi pregunta tiene que ver con el eje de la renegociación de la deuda, que, digamos, yo encuentro una paradoja, ¿no? Por un lado sabemos que este índice que se ha hecho tan famoso en la Argentina y que se desconoce en la mayoría del mundo, que es el tema del riesgo país, es un índice que incide fuertemente o que determina los costos financieros de un país, ¿verdad? Y este índice está asociado a, teóricamente, a los riesgos de cobro de esas deudas o de esos empréstitos que se tomen. Ahora, por otro lado, la Argentina es que está sometida a esta mirada, ¿sí? Ha sido una pagadora de sus deudas serial, ¿no? O sea, finalmente terminamos pagando siempre la deuda. Con lo cual se produce una paradoja, si terminas pagando intereses altísimos y terminas pagando la deuda. Entonces, lo que en algún momento se puede entender como un tema de cobertura de riesgo termina siendo un saqueo. ¿No te parece que es el tema, el foco de cómo se plantean los intereses es un tema central en esto? Sí, el tema de intereses es muy importante. Porque obviamente es la carga que vos vas a tener. Recordemos que están nominadas en moneda extranjera. Nosotros no podemos emitir billetes para pagar y cumplir con la deuda, con lo cual es muy importante en la negociación esta, no solo los plazos de devolución de capital, sino también el tema de las tasas que nos van a aplicar. Evidentemente, hoy la Argentina no tiene acceso al crédito internacional, por esto que vos mencionabas, el riesgo país, con un riesgo país de 1900 y pico puntos es imposible que alguien te preste dinero. En el futuro, después de una reestructuración, podrían aparecer opciones que creo que si la filosofía es la de reducir la deuda nominalmente lo antes posible y modificar los perfiles de vencimiento por perfiles más bajos en términos de tasa y más amplios en términos de plazo, en caso de que el riesgo país baje lo suficiente, eso podría suceder. Hoy está cerrada esa posibilidad. Evidentemente sí es importante, como bien mencionabas, que se negocie bien en términos de tasas y plazos. Es fundamental para que no volvamos a caer en esta situación en muy corto plazo. Bueno, Alexis, te agradecemos muchísimo la participación. Sé que dentro de unos días te vas de vacaciones, así que te deseamos lo mejor y que tengas un gran año y seguramente durante el mes de febrero nos volveremos a comunicar. Cómo no, un gusto y muchas gracias. Lo mismo para ustedes. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con el economista Alexis Dritsos, que es un especialista en créditos UVA, pero además es un economista que conoce sobre muchos temas.